Seguimos en Imer Noticias. Hace unos días, la semana pasada, la jueza Hortensia García Rodríguez cambió la medida cautelar del ex gobernador César Horacio Duarte Jaques de Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, quien se encuentra vinculado a proceso por varios delitos, entre ellos, vamos a resumirlo así, corrupción, desvío de recursos públicos y otros delitos. Estaba en prisión preventiva. La jueza García Rodríguez decidió cambiar esta situación, lo puso en libertad prácticamente porque está en prisión domiciliaria donde puede seguir el proceso cómodamente en su casa. El exgobernador Javier Corral, de Chihuahua también, quien es integrante del equipo de programa de gobierno de Claudia Sheinbaum y que ha sido uno de los impulsores centrales de que se establezca una sanción al gobierno de Chihuahua, el anterior gobierno al de él, el de César Duarte, denunció que hubo una manipulación de parte de la jueza Hortensia García Rodríguez porque, además de varios temas que son controvertidos de una decisión legal, sucede que esta determinación de cambiar la prisión preventiva por la prisión en casa ocurrió al momento que pasaron las elecciones. Vamos a conversar con Javier Corral, el exgobernador Javier Corral. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Con muchísimo gusto, Alberto. Un saludo a todo el público Radio Escucha. Qué coincidencia que ocurrió esta situación de que se pone en prisión preventiva, en prisión domiciliaria a César Duarte después de las elecciones, Javier. Pues más que coincidencia, Alberto, es un acto de cinismo político, es un descaro, simple y sencillamente se esperaron a que pasaran las elecciones para concretar un plan que desde el inicio del gobierno de María Eugenia Campos Galván estaba previsto, que era otorgarle protección y libertad a César Duarte. De hecho, en la cárcel, Duarte tuvo una protección muy importante, tuvo una reclusión, vamos a decir así, de comodidad, prácticamente una pequeña casa dentro del Cerezo, con oficina desde donde el gobernador ha seguido operando mediáticamente, políticamente. Y ahora que pasan las elecciones, 2 días después, se concreta lo que es una planeación muy clara. Es una componenda política que incorpora un gran elemento de corrupción judicial, porque en realidad no solamente es la jueza Hortensia García Rodríguez, que es la jueza de consigna de la gobernadora actual para muchos asuntos. Hay que recordar que esta jueza es la que ordenó la detención y vinculación a proceso del exfiscal Francisco González Arredondo, quien precisamente coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, que investigó el latrocinio de César Duarte, sino también que llevó las investigaciones en contra de la actual gobernadora. También en esta operación ha intervenido una secretaria en funciones de magistrada, Claudia Coni Velarde, que es la que ordena levantar la prisión preventiva. E incluso hay un componente, hay que decirlo con toda claridad, también por parte de una jueza federal que amparó a Duarte contra una segunda orden de aprehensión que había sido autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, de las 18 que tiene pendientes de autorización en el proceso de extradición. Entonces hay toda una confabulación. Le han levantado la prisión preventiva bajo la razón o el razonamiento de que ha concluido el plazo constitucional de 2 años que nadie puede pasar en prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, pues es muy claro que todo este transcurso del tiempo y toda esta dilación para que Duarte haya podido o podría tener una audiencia para su sentencia, fue una táctica dilatoria de su propia defensa. O sea, Duarte tiene presentados innumerables amparos en prácticamente todos los juzgados de distrito en el estado de Chihuahua. Entonces, una estrategia que él mismo incluso propició
desde que estuvo detenido en Miami, cuando fue detenido por las autoridades norteamericanas para ser sujeto del proceso de extradición. Y ahora resulta que toda esa dilación a cargo del propio Duarte y de propia defensa actúa en favor de él. A ver, hay una componenda muy clara, porque hay una realidad, Alberto. Duarte se ha vuelto a hacer de espacios de poder muy importantes en el gobierno de María Eugenia Campos. De hecho, ha recuperado para sí el control del Poder Judicial del Estado, ha recuperado, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, está ahí ni más ni menos César Jauregui Moreno, que fue parte de la nómina secreta de César Duarte, uno de sus operadores dentro del PAN, y por supuesto, pues tiene un control de muchos tramos. Acaba de incorporarse recientemente a una dirección de enlace gubernamental dentro de la Secretaría General de Gobierno, quien fuera su candidato a gobernador en la elección en la que yo competí, el licenciado Enrique Serrano, a quien en aquella época apodamos el Candiduarte, se ha incorporado como un operador muy importante, un operador político importante del gobierno de María Eugenia Campos. Esto describe lo que está sucediendo en Chihuahua, Alberto. Es muy claro cómo Duarte ha tomado de nueva cuenta el control, pues, de las instituciones más importantes del estado de Chihuahua, ni más ni menos el Poder Judicial del estado, y lo ha hecho incluso a través de una allegada, una ahijada política de él, Miriam Hernández Acosta, que es la presidenta del Tribunal Estatal, y ni más ni menos de la Fiscalía General del Estado, que pues dejó de recurrir, dejó de impugnar y por supuesto nunca pidió la prórroga de la prisión preventiva. Sí es un alto riesgo que Duarte enfrente los procesos penales pendientes en su casa, porque ya demostró una conducta de elusión de la justicia. Hay que recordar que él estuvo prófugo más de 4 años hasta que fue localizado y detenido en los Estados Unidos, Alberto. Sí, es lo que le quería preguntar, ¿cuál era el riesgo justamente de que enfrente esta, en su casa, esta prisión domiciliaria, el proceso que sigue Javier Duarte? Ahora, ¿qué es lo que podría César hacer? Duarte. Perdón, César Duarte. Bueno, son muy parecidos al Sí, final del día. son muy parecidos, efectivamente. Pues sí, formaron parte de esa camada que presentó Peña Nieto como los nuevos gobernadores modelo, recuerda Javier. El nuevo PRI, ¿no? El nuevo PRI. Exactamente. Ahora lo que le quería preguntar es, ¿qué es lo que sigue entonces en adelante? Y ya por lo que nos cuenta, hay ¿cómo se le llama? Componendas de jueces también de Chihuahua, pero también de federales. ¿Qué es lo que procedería entonces para que finalmente no ocurra lo que ya sucedió una vez, que se dé la fuga? ¿Y qué se podría hacer para que finalmente el proceso llegue al término que debería tener, Javier? Bueno, el riesgo, por supuesto, que es alto porque es un personaje que tiene muchos vínculos, que tiene hoy muchos operadores directos. A ver, ni más ni menos el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, es uno de sus operadores directos. De hecho, es el que minimiza el cambio de medida cautelar y dice, pues solamente es un cambio de medida cautelar. Sin embargo, el riesgo también es que Duarte esté ahora pues, más cómodamente desde su casa, operando políticamente en el Estado para llevar a cabo las revanchas, las venganzas, las amenazas que ha venido profiriendo a lo largo de estos años. De hecho, creo que lo que termina haciendo que María Eugenia Campos lo libere mediante esta componenda tiene que ver también con presión de él hacia ella, pues por el conocimiento que Duarte tiene de todos los manejos que ella tuvo durante su administración, la complicidad, etcétera. Entonces, pues sí hay riesgos. Sin embargo, hay que recordar que él tiene una segunda orden de aprehensión, aunque está amparado, pues ese asunto debe resolverse y debe enfrentarse con toda seriedad y con todo cuidado por las autoridades federales. No lo va a hacer la Fiscalía General del Estado, eso es clarísimo, que no habrá ahí mayor entusiasmo por combatir ese amparo. Sin embargo, ese amparo que ha concedido la jueza
segunda de distrito en el estado de Chihuahua, es muy delicado porque pretende echar abajo una política que ha sido recurrente por el Estado mexicano de solicitar al gobierno de Estados Unidos incorporar nuevas órdenes de aprehensión a los procesos de extradición como excepción al principio de especialidad o a la regla de especialidad. Esto significa que cuando alguien es extraditado al país donde se le acusa, solo puede ser juzgado por la causa autorizada por la juez de la otra nación. Uh-huh. Sin embargo, en el propio tratado existe una excepción al principio de especialidad, que así se conoce, para que se puedan incorporar nuevas órdenes de aprehensión que estén vinculadas precisamente con la causa primera, que efectivamente se hayan desarrollado al mismo tiempo o antes de esa causa. O sea, hay una serie de criterios. Y bueno, pues él tiene 18 órdenes de aprehensión que están esperando en Estados Unidos. Incluso ahí hay una orden de aprehensión federal que se consiguió desde hace muchos años por la FEPADE. Entonces, ahí lo que resulta necesario pues es que el gobierno mexicano intensifique su diálogo, su gestión con el gobierno de los Estados Unidos para no solamente atajar el riesgo de que Duarte se pueda volver a sustraer de la acción de la justicia y queden irreparados el daño patrimonial del latrocinio y de la bancarrota en la que dejó a Chihuahua. Y por supuesto, también bien importante, pues es la defensa jurídica que haga la Fiscalía General de la República en el segundo juzgado de distrito en Chihuahua que ha concedido este amparo, y lo cual no solamente afectaría al caso de Duarte, esto es muy importante decirlo, Alberto, ese amparo, esa protección de la jueza federal sería un antecedente muy, pero muy lesivo para la justicia en México en materia de causas de extradición. O sea, sentaría un precedente muy nefasto, ya no solo con relación a las 18 órdenes de aprehensión adicionales que tiene Duarte, sino con otros casos de extradición que el gobierno mexicano gestiona e interviene en los Estados Unidos. Entonces, por eso es tan importante echar la mirada a la actuación de esta jueza federal que ha permitido ese amparo, que precisamente se le levante la prisión preventiva a Duarte, porque ella suspendió la nueva medida cautelar de prisión preventiva por la segunda orden. O sea, fue toda una componenda muy bien planeada, porque casi puedo decirlo, al frente de esta planeación pues estuvo el propio Duarte. Claro. Pues sí, es un tema que va a dar mucho de qué hablar, y por lo pronto le agradezco estos minutos, Javier Corral, para que nos explique lo que sucede allá en Chihuahua. Sigamos en comunicación. Con muchísimo gusto, Alberto. Un saludo a todos. Un saludo también para usted. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y miembro del equipo de programa de gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa. Volvemos. ¿Quieres volver a escuchar o leer nuestra información? Busca Imer Noticias en tu navegador favorito. Somos tu primera opción. Somos Radio Pública. Imer Noticias.